y vamos a ir al encuentro de la Fundación Manuel Lima. Ariel Insaurralde, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están Muy todos? bien. Con este día divino, ¿eh? Estamos Sí, en este momento, estamos en el jardín, disfrutando de este sol en el jardín de País de Pinares. escuchaba unos pajaritos, recién dije, ¿no? ¿Te tendrá la ventana abierta? Pensé yo. En un jardín que está, o sea, vale la pena visitarlo, porque es un tema aparte, ¿no? El jardín que construyó Manolo y Mariquita, que construyeron los dos, tiene un ceibo, tiene una variedad, un palo borracho, tres nogales, cedros, hilo, guayabo, arazá, naranjo, limonero, durazneros, bueno, tanta variedad, magnolia, camelia, jazmines, 7 pies de jazmines, ¿no? Un hombre que amaba los jazmines. Y Ujú. bueno, estamos en este entorno precioso y ¿Cómo estuvo la semana, esta semana de vacaciones? Había algo de gente por acá, este, se bueno, pudo visitar la casa, ¿cómo estuvo? sí, tuvimos visitas y bueno, y los talleres que siempre que están funcionando tuvieron un descanso y Ujú. así que bueno, fue una semana donde algunas personas pudieron disfrutar de la visita y bueno, en este momento estamos como siempre tratando de hacer lo posible para ir reparando y recuperando espacios en esta casa preciosa. Así que bueno, en este momento te quería comentar que estamos con Nani Salazar, que algunos de ustedes ya deben conocer, Ujú. alumna del taller Maldonado este, de los años... Tenía 17 años. Tenía 17 años cuando empezó Nani el taller. Antes de ayer. Bueno, Qué barro. Y en esos recuerdos que intercambiamos con Nani, hay tantas cosas para comentar que bueno, prefiero que comente ella sus. De Nani, para los que no la conocen, abogada, feminista, y me gustaría que nos cuente, bueno, que comparta con ustedes también su experiencia. Así que le voy a pasar la palabra. muy bien. Ah, Doctora Nani Salazar, ¿cómo te va? perdón. No, No estaba, estaba por ahí. Hola, Ah, doctora Nani Salazar, ¿cómo te va? ¿cómo andás tanto tiempo? Muy bien, por suerte. Vivo y suelto es que es mucho. Este, bien, que me parece bárbaro que hayas aparecido en estas charlas de los martes, Ujú. porque, bueno, alumna, ¿m? Como decían recién, desde hace muy poquito, desde los 17 años, Sí, del taller, seguramente con muchas vivencias, muchas cosas para contar, y también para hablar un poco de la presencia femenina en el taller, ¿no? exacto, sí. De finista, porque un poco lo que quería conversar era de eso, ¿no? La situación de las Ujú. mujeres en el taller de Manolo Lima. Como te decíamos recién, yo más o menos tenía 16 o 17 años, pero fue más o menos por esa edad, porque fue antes de irme a estudiar a Montevideo Derecho. Después que me fui a estudiar, igual seguí viniendo al taller y seguí vinculada con el taller hasta que falleció Manolo. Y a mí me parecía importante poder relatar cómo era la situación de las mujeres que veníamos al taller. Y para eso, Ujú. capaz que primero es bueno saber cómo era el taller. Supongo que ya Ariel le va a haber contado acá que era una casa que no tenía llave, que había un respeto tremendo por el otro, que era una casa en donde Manolo, después de darnos el taller de pintura mismo y de conversar sobre esas cosas que son la línea, el tono, la composición, después de eso siempre había un momento al lado del fueguito con el mate de por medio, que entonces ahí se hablaba un poco sobre el mundo y el compromiso como el mundo, porque lo que Manolo siempre decía es que
no se puede ser artista sin ser también un buen ser humano, es decir, el compromiso que uno tiene con la pintura es el mismo compromiso que uno tiene con el mundo que le tocó vivir. Entonces, en aquel momento, cuando yo venía acá, y estamos hablando de plena dictadura, en realidad no había ningún espacio en la sociedad, ya sea liceos, comisiones barriales, comités de cualquier cosa, no había ningún espacio donde se pudiera sentir la solidaridad, sentir el respeto y sentir la igualdad. Porque bueno, la dictadura uruguaya fue una dictadura muy totalitaria, ¿no? En realidad abarcó todos los estamentos sociales. Entonces, cuando uno empezó a venir acá y empezó a descubrir que existían valores como esos, ¿no? Como la solidaridad, como el respeto, como la igualdad, no podía dejar de comparar con lo que pasaba en el mundo afuera. Manolo, por ejemplo, consideraba a cada uno de los alumnos, hombres y mujeres, con el mismo compromiso frente a la pintura. Y, por lo tanto, no nos trataba, como muchas veces se ha tratado a las mujeres que quieren pintar, como que es una actividad que tienen solamente para pasar el tiempo o para hacer catarsis, porque en la casa, no sé, si tiene muchos problemas. Es cierto, generalmente cuando se habla de la mujer que pinta, se habla en esos términos. Y de hecho, las mujeres pintoras que han logrado destacarse ha sido con muchísimo esfuerzo. Porque siempre hay una cosa como media de desdeñar lo que una mujer que pinta hace. En el taller de Manolo nos trataba exactamente igual a todos, nos exigía de la misma manera, nos hacía los comentarios sobre lo que estábamos haciendo con la misma delicadeza, es decir, jamás imponiendo, sino diciendo capaz que mirando para acá uno puede ver mejor, capaz que este tono si lo bajamos, si lo subimos, puede quedar mejor, con mucha delicadeza. Y yo creo que todo eso, esa manera, ese trato, esa manera de hablar, esa manera de dirigirse a nosotros, de a poco va forjando una conciencia feminista, sobre todo por el choque con lo que estaba afuera. Es decir, en el taller de Manolo no se dijo la palabra feminista, patriarcado, machismo y todo ese tipo de vocabulario que hoy por suerte se habla, ¿no? No se decía nada de eso, pero no era necesario. De a poco, en mí y en todas las que vinieron acá, se fue generando una conciencia de género por contraposición a lo que pasaba fuera del taller. La manera en que nos recibía la sociedad y la manera en que nos recibía Manolo. Eso, me parece que además es una manera de llegar a esa conciencia de género, de lo que es ser mujer y las luchas que habría por dar, es como una manera muy válida porque era un razonamiento que uno terminaba haciendo. O sea, Manolo nunca decía las mujeres tienen que ser iguales, nunca lo decía, nos trataba iguales. Como nunca decía la mujer es libre de hacer de su vida lo que quiera, sino que nos daba la libertad para hacer lo que uno quisiera. Y bueno, esta es una enseñanza que me interesa mucho rescatar y mucho traer sobre lo que era el taller de Manolo, porque en esa época, en ese momento, para los que teníamos esta edad, 16, 17 años, era un respiro. Era el único lugar donde se respiraba un poco de libertad, de solidaridad, de compañerismo, y eso fue muy importante. Dani, por suerte, ¿no? Mucho se habla y sirve también para visualizar algunos temas. La participación, cada vez diría yo mayor, no suficiente, pero mayor, de las mujeres en distintas actividades, ¿no? Tanto en la docencia, por lo general, siempre hubo muchas y muchas mujeres, ¿no? No sé si el lugar donde había más en porcentaje, pero en la docencia siempre hubo. Pero había otras actividades en las que no. Por ejemplo, la construcción, por decir una, desde el lado, digamos, no opuesto, pero un lado diferente al de la enseñanza. ¿Qué pasa con la participación de la mujer hoy en la cultura? ¿Qué pasa con la participación de la mujer, concretamente de lo que estamos hablando, en la pintura, en las artes plásticas?
Bueno, por suerte ha habido una gran apertura, gracias a las feministas, y eso siempre lo digo porque hay esas mujeres que se dicen que no son feministas, yo creo que simplemente le falta conocer un poco la historia, ¿no? Porque si hoy, las que estamos hoy acá, podemos hacer las cosas que hacemos, es gracias a las anteriores que dieron su lucha, y que en algunos casos además tuvieron que pagarla hasta con la cárcel, ¿no? Porque, a ver, las primeras sufragistas fueron detenidas, fueron llevadas presas, les sacaron los hijos porque se consideraron que no tenían la capacidad para tenerlo, y así con todo, ¿no? Entonces, en materia de arte sigue siendo muy difícil, pero es bastante más accesible que hace unos años atrás. No hay más que ver cada vez que hay un concierto y uno ve y hay varios músicos en el escenario, y uno empieza a ver, bueno, a ver cuántas mujeres y cuántos varones hay, y generalmente ponen a mucho más vocalistas varones que mujeres. Y eso ha sido también un reclamo por parte de las mujeres músicas, ¿no? De que si se va a hacer un espectáculo donde se cuenta con varias actuaciones, bueno, que se vea también, porque también hay mujeres que hacen candombe, hay mujeres que hacen folclore, mujeres que hacen tango, o sea, en todos los ámbitos de la música hay mujeres que ejercen las distintas disciplinas. Con el tema del arte pasa igual. Hace poco recibí un premio muy importante y fue la Bienal de Venecia, una artista chilena, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero una excelente artista chilena, pero tiene casi 80 años. Y eso es lo que pasa con las mujeres. Bueno, Ida Vitale, a Ida Vitale dieron el premio Príncipe de Asturias cuando tenía 90 años. Eso es lo que sucede, ¿no? Pero igual, si lo comparamos con un tiempo atrás, sí, estamos mejor, y el deseo es que, si vemos dentro de unos años, sea muchísimo mejor todavía, ¿no? Los países La desarrollados... actividad allí en la fundación está, digamos, tratando de acercar mujeres, los talleres, distintos talleres o distintas actividades. ¿Cómo están funcionando en ese sentido? Bien, porque participan para dar los talleres, quienes lo dan, digamos, hay tanto hombres como mujeres, y quienes los toman, hay también tanto hombres como mujeres. Yo diría que en ese sentido está bien, capaz que Ariel te puede mencionar mejor quiénes son los que concurren a todos los talleres, porque yo no conozco realmente a todos quiénes son los que concurren, pero sí que hay varias mujeres que estamos aquí en la vuelta, y mujeres que vienen y que dan esos talleres y que colaboran y que tratan de transmitir y de dar a conocer lo que es el taller Maldonado. Me comentaban, por ejemplo, que entre los talleres está el de ajedrez, donde había varias mujeres, ¿no? El Sí. otro día me estaba comentando Antonio Grasot que había varias mujeres en ese Vos taller. hoy decías que en la docencia hay mujeres. Claro, es que hay determinados servicios. La mujer siempre fue para los servicios, ¿no? En enfermería, asistentes sociales, docencia, ahí estaban las mujeres. En cambio, donde no había una cuestión de servicios, lo que implicara física, química, otro tipo de razonamiento, ahí se consideraba que la mujer no, porque en cierta medida la mujer se la educaba para servir al otro y se la sacaba de los ámbitos en donde era muy importante el desarrollo del intelecto. Fue así históricamente. La pandemia tuvo un efecto positivo, dentro de los tantos negativos, un efecto positivo que fue que pudimos conocer un montón de jóvenes, mujeres jóvenes en su mayoría, ¿no? Que están muy involucradas en el mundo científico, y algunas de ellas, no reconocidas por acá o no conocidas, que están recibiendo reconocimientos de revistas internacionales de ciencia y participando en actividades científicas en el exterior, aún residiendo acá en el Uruguay. Era todo un aspecto que no conocíamos, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, sí, sí. Pero eso es bueno que recalcarlo, que no viene porque sí, que implicó que antes hubiera muchas
que pelearan por eso, empezando por Luisa Luigi, por ejemplo, que cuando ella ingresa a la facultad de medicina recibió burla, rechazo, fue un escándalo, y bueno, es gracias a ellas que hoy hay otras mujeres científicas. Bien, Nani, en lo que hace a tu actividad, ¿seguís pintando? ¿Estás ahí en talleres? Sigo pintando, pero en mi taller, en mi casa. A la fundación vengo para colaborar, para apoyar, porque me parece muy importante que se conozca lo que fue la persona de Manolo, porque fue un ser extraordinario. Realmente fue un lujo que haya estado aquí en Maldonado, y entonces rescatar su figura y su pintura me parece muy importante, y por eso es que me acerco al taller de acá, pero en realidad pinto en mi taller, en mi casa. Muy bien, bárbaro. Bueno, ya veremos alguna exposición tuya en cualquier momento, ¿no? Capaz Seguramente. Que sí. ¿Por qué no? Nani Salazar, gracias por acercarnos toda esta información y compartir esa visión, que es otra visión sobre las actividades y sobre, bueno, lo fundamental, de también visitar esa casa allí, en la Parada 30 de Pinares, ¿no? En donde, Sí, está abierta y se recomienda a todo el mundo que venga a visitarla, vale la pena. Bien, un lugar, lo hemos hablado con Ariel en su momento, uno de esos necesarios lugares de encuentro, ¿no? Como lo sabía, en Montevideo, por ejemplo, ¿no? Donde en torno a una mesa de café se juntaban, algunos que después, fueron mundialmente reconocidos, ¿no? Allí andaba Bonetti, andaba Benedetti, en fin, andaba mucha gente en la vuelta. Café, el Sorocabana, el Brasilero, Exacto. el Tupinambá, en fin, son lugares de encuentro que de una u otra forma, por las circunstancias actuales, de que de repente los cafés ya no son, algunos no son muy redituables, pero casas como las de las fundaciones sirven para que la gente, se encuentre, y se encuentre gente de distintos pelos, como digo yo, ¿no? Porque Manolo era eso, era abierto, y ahí no importaba la idea política, ¿no? Importaba el Sí. hacer y el estar, ligados a la cultura y al desarrollo de la cabeza de todos, ¿no? Sí, exacto. Y el calor humano y rescatar al ser humano por lo que tiene de valor, y sí. La verdad es que sí, Ha sido un, que es bueno que vengan y que lo conozcan, que vale la pena. Nani, ha sido un gusto conversar contigo esta tarde, ¿eh? Igualmente, saludos a Que todos. pases, Hasta que luego. pases muy bien.